Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vamos a esperar unos minutitos que lleguen. A ver si llegan ocho compañeros. Bien. Vamos a retomar la materia que estábamos tratando. Y para ello yo les voy a compartir mi pantalla. Estábamos revisando, todavía no voy a comenzar a grabar porque esta parte ya la vimos también. Entonces lo que estábamos revisando era cómo nosotros nos íbamos a consumir el pi final. ¿Ven la lámina, muchachos? ¿Se ve la lámina? Sí, profe. Ya. Entonces, como les decía, estábamos revisando cómo nos íbamos, una vez que teníamos diseñado el pi final, cómo nos lo íbamos a consumir ahora. Y para ello teníamos que definir pit intermedios, que eran las fases. Y estas fases, ¿cómo las podemos establecer? Con el mismo algoritmo con que determinamos el pi final. Lo único que le vamos a cambiar alguna variable al algoritmo para que diseñe un pi más pequeño, ¿no? Porque el algoritmo no sabe si está diseñando pi final o fase, él diseña pi nomás. Entonces, yo les decía que si usamos la función beneficio, y la función beneficio por tonelada, podíamos despejar la ley en función de el beneficio, los costos, el precio y la recuperación. Entonces, cuando nosotros determinamos el pi final, lo que dijimos es que el beneficio por tonelada iba a ser igual a 0, o sea, este B iba a ser igual a 0, y determinábamos L, que era la ley crítica de diseño. Bueno, si ahora nosotros al algoritmo le hacemos variar algunos de estos parámetros, nos va a determinar pi distintos a los del pi final. O sea, si nosotros cambiamos algunos de estos parámetros que utilizamos para el pi final, lo cambiamos por otro valor, nos va a determinar 8 pi. Entonces, aprovechando esta expresión en la que nosotros vamos a ver cómo se establecen las distintas fases o rasgos intermedios para alcanzar el pi final. Entonces, los criterios que se pueden utilizar son modificar cualquiera de estas variables. Entonces, una de ellas es modificar la ley crítica de diseño, que sería eso que está ahí. Nosotros cuando terminamos el pi final usamos una ley crítica de diseño determinada. Si nosotros cambiamos esa ley crítica nos va a generar 8 pi. Otra alternativa es cambiar el precio. Cuando nosotros
establecimos el PIB final, usamos un precio que era el precio más probable que pensábamos que podía ocurrir. Pero si cambiamos ese precio, obviamente que se nos va a generar otro PIB. También podemos cambiar cualquiera de estos costos, o todos ellos si queremos. Y la otra alternativa es cambiar el beneficio. O sea, la única variable que nos estaría faltando aquí es la recuperación, que normalmente se usa como un valor medio, como un valor constante, entonces no. Pero cualquiera de las otras variables nosotros las cambiamos y las cambiamos con respecto a las que usamos para el PIB final y nos va a generar un PIB distinto. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos criterios. Entonces, ya vimos el de la ley crítica de diseño, lo vamos a repetir y vamos después a ver lo siguiente. Entonces, sí, podemos variar la ley crítica de diseño, la ley de corte de diseño, como ustedes quieran llamarle. Nosotros usamos un valor de ley crítica de diseño para determinar el PIB final. Entonces ahora vamos a construir fases o rasgos intermedios con leyes distintas a las que utilizamos para el PIB final. Y normalmente se empieza con leyes altas y se va decreciendo esta ley a medida que van avanzando las fases hasta llegar a la del PIB final. Entonces, eso, si miramos la figura, podría representarse de la siguiente forma. Cuando lo que estamos aquí viendo es el PIB final, que imaginemos que lo determinamos con una ley crítica de diseño de 0,4% de cobre, porque era un yacimiento de cobre. Entonces, nosotros queremos llegar a este PIB final mediante fase o rasgos intermedios. Entonces, al mismo algoritmo con el cual determinamos este PIB final, con una ley crítica de diseño o ley de corte de diseño de 0,4% de cobre, vamos a determinar PIB que estén dentro de este PIB final usando leyes más altas que estas, al comienzo y vamos a ir decreciendo hasta llegar a eso. Entonces, todo va a depender del número de fases que queramos nosotros. Entonces, una primera fase podría ser con una ley de corte de 1,2%. Obviamente que todo lo que está aquí al interior del PIB final y que nosotros le llamamos mineral, tiene una ley igual o superior a 0,4. Y por lo tanto, pensamos que aquí hay leyes de 1%, incluso dependiendo de cómo sea el yacimiento, pueden haber leyes superiores a 2%. Pero tenemos que saber que existen leyes de 1,2. De 1,2 hacia arriba. Porque si no existen leyes de 1,2 hacia arriba, el software no nos va a entregar ningún PIB. Entonces, nosotros suponiendo que las leyes que están encerradas dentro del PIB final están de 0,4 hacia arriba y pueden llegar hasta, imaginemos, 4%, entonces sabemos que existen leyes superiores a 1,2. Entonces le decimos, hago una primera fase con una ley de corte de 1,2. El software, se va a correr el software y va a entregar un PIB, que obviamente tiene que ser más chico que el PIB final. Porque todos los materiales que están con ley inferior a 1,2 ya los va a considerar como estéril. Entonces, ese PIB representaría nuestra primera fase. Una segunda fase podría ser con ley de corte de 1%. Entonces, todo lo que está en la primera fase y que es mineral tiene leyes de 1,2 hacia arriba. Entonces, cuando nosotros diseñamos un PIB con una ley de corte de 1, va a resultar ese mismo PIB más algo más un sector adicional. Entonces, imaginemos que
fue ese que está ahí. Este PIT es el que tiene ley superior, como ley de corte, igual o superior a 1%. Entonces, haciendo la diferencia entre este PIT y el PIT anterior, nosotros generamos esta zona que sería la segunda fase. Análogamente lo hacemos para una tercera fase. Entonces, lo único que bajamos la ley de corte a 0,7, todo lo que salió antes va a tener que salir nuevamente, más otra zona extra. Entonces, esa zona extra va a representar la tercera fase. Entonces, a este PIT que nosotros determinamos aquí, le restamos la fase 1 y la fase 2 y nos va a quedar este sector ahí que representa la fase 3. Y si no queremos hacer más fases, la cuarta fase sería todo lo que resta para llegar al PIB final. Entonces, ¿cuántas fases hacemos nosotros? Las que queramos. Si queremos aquí incluso hacer una fase con 1,1 y otra con 0,9 o 0,8 y 0,6, entonces nos van a generar más fases. Bueno, ¿cuál es la idea aquí? Es ir extrayendo las mejores leyes primero. Y eso, bajo el punto de vista económico, es muy bueno. Entonces, una característica que tiene esta alternativa es que nosotros vamos a traer las mejores leyes y por lo tanto tratamos de privilegiar el negocio minero. Pero ¿cuál es la dificultad que hay? Que nadie nos dice que las mejores leyes están acá arriba. Las mejores leyes pueden estar en cualquier parte de acá, incluso en la parte inferior. Entonces, si está acá en la parte inferior, el software va a tender a irse a esa zona y hacer prácticamente, como quien diría, un pique va a llegar a esa zona, pero como está restringido por los ángulos de talud, va a tener que hacer, para lograr esa zona, va a tener que hacer un pit muy grande, muy similar a lo mejor al del pit final. Y las otras fases nos van a quedar muy, muy diferentes. Entonces, cuando los planificadores diseñan las fases, quieren que las fases sean más o menos parecidas en tamaño, o sea, en tonelaje, que tengan una razón estéril mineral lo más parecida posible y que ojalá duren un tiempo también más o menos parecido. Que no hayan fases que duren 10 años y otra que dura 2 años. Entonces, ese es el problema que nos genera este método. Que puede que nos resulten las fases de tamaño muy diferentes y las razones estériles también muy distintas en cada fase. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué sector están las leyes más altas. Si las leyes más altas estuvieran acá arriba y fueran decreciendo, fueran gradualmente decreciendo, sería fantástico porque nos quedaría un diseño bastante adecuado. Pero en la mayoría de los casos no ocurre así. Por lo tanto, el método anterior no se emplea mucho. Otra alternativa para diseñar esta fase, bueno, aquí voy a tener que empezar a grabar. Otra alternativa para efectuar el diseño de la fase es variar el precio del producto. Entonces, en este caso, cuando nosotros determinamos el PIB final, utilizamos un precio para el producto que pensamos que era el más probable. Pero ahora
para determinar estos PIT intermedios o estas fases, nosotros vamos a construir PIT con distintos precios y vamos a comenzar con precios más bajos al comienzo y va a ir ascendiendo estos precios hasta llegar al precio que utilizamos para el PIT final. Entonces, cada fase va a tener un precio distinto. Las primeras fases van a tener un precio más pequeño y a medida que vamos generando más fases, el precio va aumentando hasta llegar al precio que usamos para el PIT final. Entonces, graficando esto sería lo siguiente. Aquí tenemos nuestro PIT final, que lo determinamos para un precio de producto de $2,6 la libra, que estamos pensando en cobre. Entonces nosotros dijimos, cuando diseñamos el PIT final, dijimos vamos a usar como precio más probable $2,6 la libra. Y así el software nos determinó este PIT final. Pero ahora nosotros vamos a diseñar fases o PIT que están dentro de este PIT final. Entonces vamos a empezar con precios más pequeños y vamos a ir creciendo a medida que se aumenta la fase hasta llegar al PIT final. Entonces, también aquí se diseñaron 4 fases. Se comenzó con un precio de $1.40, la segunda fase con $1.70, la tercera fase con $2.20 y la cuarta fase, que es la que determinó el PIT final. Entonces, a lo mejor la primera fase nos resultó lo siguiente. La segunda fase puede haber sido esa. La tercera fase, esa, y la cuarta fase, la que está ahí. Si ustedes se dan cuenta, que yo tenga precios más bajos, significa que para que sea rentable esto, tendría que tener leyes más altas. Por lo tanto, el criterio es muy similar al anterior. Precios bajos van a significar que yo voy a necesitar leyes más altas para que el negocio funcione. Entonces, me puedo encontrar con la misma situación del caso anterior, de que como las leyes más altas no están acá arriba, pueden estar en el medio o abajo, me va a suceder de que seguramente me van a salir las fases muy dispares, muy diferentes. Entonces, por eso presenta las mismas dificultades del criterio anterior, pero sí es mucho más usado. Este es uno de los criterios más utilizados, para determinar una secuencia de fases. Porque de alguna manera está el aspecto económico, que es el precio, involucrado. Entonces, por ejemplo, el criterio de Whittle emplea, el software Whittle emplea este criterio para diseñar los distintos PIT. Como les decía, si bien es cierto, tiene prácticamente los mismos problemas que la alternativa anterior, pero es muchísimo más utilizado. Otra alternativa es que variemos los costos. Entonces, cada fase va a tener un costo distinto. Vamos a partir, cuando nosotros diseñamos el PIT final, establecimos distintos costos. Aquí podemos variar un costo, podemos variarlos todos. Entonces, establecimos un costo y ahora nosotros vamos a trabajar cada fase con un costo distinto y vamos a partir con costos más altos y vamos a ir decreciendo hasta alcanzar
el precio del PIB final. Entonces, las primeras fases van a tener costos mayores y vamos a ir decreciendo hasta llegar al costo del PIB final. Entonces, la situación sería la siguiente. Ahí tenemos nuestro PIB final. Imaginemos que el costo que utilizamos fue el costo mina, podría haber sido cualquiera cualquiera de ellos, o puede ser todos los costos si queremos. Pero aquí yo estoy pensando que el costo mina que utilicé fueron $2 por tonelada para calcular el PIB final. Entonces voy a hacer una secuencia de fases donde voy a partir en las primeras fases con costo alto. Entonces, en vez de $2 que usé para el PIB final, voy a usar para la primera fase 3,5. Para la segunda fase voy a usar un valor que va a ser inferior a 3,5, pero mayor a 2. Imaginemos que sea 3, por ejemplo. Para la tercera fase voy a usar un valor que va a ser mayor que el PIB final, pero inferior al que usé para la fase 2. No quise poner más valores aquí yo, pero podría haber sido 3,5, 3, 2,5 y el último que es 2. Entonces, de esa manera obtengo también, para cada uno de estos valores de costo, obtengo PIB más chiquitos que van a estar dentro del PIB final. Entonces, imaginemos que nos dio este PIB para la primera fase, ese PIB para la segunda fase, una tercera fase y, por último, la cuarta fase. ¿Qué sucede? Que mientras más alto sea el costo, tendrán que pagar las leyes más altas. Entonces, en el fondo, también estamos haciendo lo mismo que los criterios anteriores. Costo alto significa leyes altas. Entonces, como en la primera fase nosotros le pusimos costos más altos, significa que esta primera fase debiera explotar leyes más altas. Y así sucesivamente. Entonces, nuevamente tenemos las mismas dificultades que los casos anteriores. Que puede que las fases nos den muy dispares, muy distintas, tanto en tamaño como en razón mineral. Si bien es cierto, este criterio se podría utilizar, pero yo diría que es el más complejo, el que menos se utiliza, digamos. Que trabajar con costos siempre ya es el problema. Finalmente, tenemos el de variación de beneficio. En este método podemos trabajar, obviamente que cada fase va a tener un beneficio distinto, pero podemos trabajar con beneficio total o bien con beneficio por tonelada. Recuerden que cuando nosotros establecemos un PIB final, y ustedes lo tienen que haber visto cuando hacían sus ejercicios, qué sé yo, y determinaban por Lerchi-Grossman 2D, al final les salía un beneficio para ese PIB. Entonces, cuando nosotros determinamos un PIB final, siempre vamos a tener un beneficio total que nos entrega el PIB. Y los límites del PIB tienen un beneficio por tonelada igual a 0. Bueno, en este caso nosotros vamos a tratar de que los primeros PIB nos entreguen los mayores beneficios, las primeras fases, y vayamos decreciendo a medida que vamos alcanzando el PIB final.
Entonces, aquí establecemos para cada fase un beneficio, pero queremos que las primeras fases nos entreguen un beneficio más alto. Claro, porque recuerden que siempre nos han dicho la importancia del tiempo. Entonces, mientras más pronto tenemos beneficio, mejor, porque los flujos de caja se ven beneficiados. O sea, van al final. Entonces, ¿cómo funciona este método? Nosotros determinamos el PIB final y este PIB final nos entregó un beneficio, que yo voy a suponer que fue de 225 millones de dólares. Nosotros aplicamos el algoritmo, nos determinó un PIB final bajo todas las circunstancias que con ángulo de talud, con fondo de PIB adecuado, todo lo que nosotros le estamos exigiendo al PIB, y nos dio al final que nos entregaba un beneficio total de 225 millones de dólares. Entonces, ¿cómo podemos lograr llegar a obtener esos 225 millones de dólares? A través de una secuencia de fases. Y tratando que las primeras fases tengan los mayores beneficios. Entonces, yo podría decir, mire, voy a diseñar 4 fases que en total me tienen que dar los 225 millones de dólares, pero le voy a exigir que la primera fase me entregue un beneficio de 100 millones, la segunda fase de 60 millones, la tercera de 40 millones y la cuarta de 25 millones. Entonces, eso es lo que yo persigo. Pero ¿qué puede suceder? Que las fases me salgan muy diferentes. Entonces, puede que esta primera fase me dure, supongamos que el PIB dura 30 años, entonces puede que esta primera fase me dure 10 años, la otra me dure 4 años, la otra me dure 3 y la otra, qué sé yo, el resto. Entonces, no son parecidas, ni en tiempo, ni en tamaño, ni en razones minerales. Entonces, no me van a gustar las fases, van a ser muy, muy distintas. Lo ideal que yo quiero que sean parecidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar, como la primera fase me dio una fase muy grande, yo voy a rebajar la cantidad de beneficio que le estoy exigiendo. A ver, debería haberlo puesto al revés. Entonces, voy a suponer que le voy a decir a esta fase, le voy a exigir 90 nomás. $90 millones. Y a esta otra, que eso yo le voy a exigir 65. A esta otra le voy a mantener los 40, mirando cómo el resultado de la primera alternativa que hice, de esta primera, primera prueba que hice. Entonces, esta fue la prueba 1 y no me resultó, pero ya me sirvió un poco para empezar a afinar la puntería. Entonces, yo a esta otra le voy a poner 30. Y la suma me tiene que dar 225. Pero que esté bien.
Sí, está bien. Entonces, esta es una segunda prueba que estoy haciendo. ¿Qué sucede? Que mejoraron un poco, ¿ya? Pero todavía hay diferencias notables entre las distintas fases. Entonces, voy a bajar esta 80. Siempre privilegiando que las primeras fases me den los mayores beneficios. 80. Esta la voy a poner en 70. Esta la voy a dejar en 45. Y esta otra, a ver cuántos tengo, 150. Parece que son 40 aquí. 40 o 30. A ver, tengo 150, 195, 30. ¿No? Ya 5. Sí, 225. Entonces, esta es una tercera prueba. Se me están acercando más ya, son más parecidas las fases, pero todavía no me convencen. Entonces, a lo mejor bajo esta a 75. Esta la subí a 80. Esta me quedó. A ver, tengo. Poner 40 esta. O 45. 45. Es que estoy probando, si por eso pues yo le estoy mostrando cómo funciona el sistema. Entonces aquí tendría que ser 35, parece que este. Que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que da el yacimiento. Entonces tendríamos 15, 15, 20, no, aquí entonces aquí me va a hacer 25, ¿no? Sí, porque serían 15, 16, 20, si esto es 2. Esto sería un 2 nomás. 25. Voy en la cuarta prueba. Y aquí ya resulta que me están saliendo las fases de tamaño parecido, tanto en REN como en tiempo de duración y en tonelaje comprometido. Entonces me quedo con esta alternativa, con la alternativa 4. A pesar que, como ya ustedes se dieron cuenta, no estoy logrando que en la primera fase tenga el mejor beneficio, pero no resulta que, y esto está sucediendo porque las leyes más altas no están aquí, pues, están por acá en el medio. Pero esto es lo mejor que puedo hacer para lograr lo que yo percibo. Entonces, y con eso logro obtener fases más o menos parecidas en tamaño, en REM,
y en tiempo de duración. Entonces, nunca voy a lograr que sean exactamente iguales, pero entonces me quedo con esta cuarta alternativa. Y es por eso que este método se hace por prueba y error, ¿eh? Por eso yo le decía, prueba, y voy probando y voy acercándome cada vez más hasta que logro lo que yo percibo. Este, junto con el método de precio, son los métodos más utilizados. Ya que este no está dando de inmediato, ¿no es cierto?, los resultados económicos aquí. Entonces, lo ideal habría sido esto, la primera secuencia que yo establecí, de haber sacado 100 en la primera fase, pero la realidad me indicó que no puedo sacar 100, a lo más puedo sacar 75. Y me interesaba que la primera fase diera la mayor cantidad posible por el valor del dinero en el tiempo. Pero las condiciones del yacimiento no me lo permiten y esto es lo que es la mejor alternativa que yo puedo hacer. Esa es la forma de establecer estos PIB intermedios o fases. ¿Alguna consulta? Profe. ¿Sí? A lo largo del proyecto, ¿uno se puede hacer un cambio de criterio? Ah, claro, si las fases duran tiempos largos. Por ejemplo, si yo tengo un PIB que dura 30 años, a lo mejor cada fase me va a durar 4 años, 5 años. Entonces, si uno se va dando cuenta y va adquiriendo mayor conocimiento del depósito, claro que puede ir cambiando. Puede ir, de hecho, la planificación no es estática, la planificación es dinámica. Hay que estar revisando constantemente las decisiones que se han ido tomando. Porque las condiciones van cambiando, incluso, si bien es cierto, nosotros usamos un precio único, pero los precios, ustedes saben cómo va cambiando. Hoy día, ¿quién había pensado que hoy día la libra de cobre ya está sobre $3,5? Cuando el año pasado estábamos casi bajo 2. Ok, vamos a pasar a otra presentación. Por eso voy a compartir la pantalla de nuevo. Vamos. ¿Se ve la lámina? Sí, profe. Dice diseño de expansiones. O sea, una vez que nosotros tenemos ya las fases hay que después, como son PIB que duran un tiempo largo, estas fases hay que dividirlas en pequeños sectores que se llaman las expansiones. Entonces vamos a ir a ver cómo se diseñan las expansiones. Vamos a volver a grabar. Vamos a reanudar la grabación. Entonces, diseñar las fases, ahora tenemos que ver cómo podemos explotar estas fases. Entonces, estas fases se van extrayendo a través de pequeños sectores que se llaman expansiones. Y la unidad básica de diseño de planificación es la expansión. Entonces, vamos a ver características de estas expansiones. Entonces,
como dice aquí, las expansiones nos permiten consumir las reservas explotables que están dentro de la fase. Entonces vamos a traer de expansión tras expansión, nosotros vamos a ir alcanzando las fases y después, fase a fase, vamos a ir alcanzando el PIB final. Cuando nosotros diseñamos expansiones, debemos cumplir a lo menos con estos 3 objetivos. La planta nos está exigiendo a nosotros una cantidad de material y también de calidad. Entonces la planta nos va a decir, mire, usted tiene que alimentarme diariamente con tal tonelaje y con tal ley. Pero también nos puede exigir otras cosas como impurezas o características de mineral. Pero, por lo tanto, uno de los objetivos cuando nosotros diseñamos las expansiones es tratar de cumplir con esas exigencias de producción que nos establece la planta. Además, como esto es un negocio, tratar de maximizar este negocio, o sea, de obtener el mejor BAM posible. Y además, irnos preocupando de que la explotación del rasgo se desarrolle de manera adecuada. Es decir, que no comprometamos la estabilidad de las paredes del rasgo y que podamos accesar a los distintos minerales que nosotros tenemos programados de manera adecuada. ¿No? Entonces, eso es lo que he denominado yo de hacer un desarrollo armónico del rasgo. El diseño de las expansiones va a estar sujeto, al igual como ocurre con las fases y con el mismo PIB final, a restricciones de tipo económica y también de tipo operacionales. Entonces, dentro de las restricciones operacionales tenemos que tener los equipos adecuados para que los equipos funcionen, los espacios adecuados para que los equipos funcionen. También tenemos que respetar restricciones geomecánicas. Tenemos que adecuarnos a las normas de seguridad, también de tipo ambiental, y preocuparnos de que nosotros tenemos equipos e instalaciones con las cuales tenemos que cumplir lo que se nos exige. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestra realidad operativa. Y en la parte económica, tenemos que saber cuál es el precio que nos van a pagar por el producto que nosotros vamos a vender. Cuáles son los costos que están involucrados en nuestro proceso. Definir una tasa de descuento para poder actualizar nuestro flujo y también tener en cuenta el costo de oportunidad. O sea, que el hecho de... Lo ideal es que uno siempre trate de sacar las mejores leyes, pero no siempre es posible y va a tener que a lo mejor sacar leyes más bajas para poder llegar a algún momento a leyes más altas. Entonces hay un costo de oportunidad ahí. En esta figura lo que se está tratando de representar es que en esta zona celeste nosotros ya tenemos un rasgo que está siendo explotado. O sea, hay un rasgo que está siendo explotado que tiene algunos bancos con los cuales ya se ha llegado a la fase 1. O sea, estamos imaginando aquí que nosotros ya logramos alcanzar la fase 1 y queremos de esta fase 1 pasar a la fase 2 del rasgo. Entonces, esto es una vista en planta
Y la idea es cómo pasamos de una fase a otra, a través de las expansiones. Entonces, en cada fase, que recuerden que estas fases son rasgos intermedios, nosotros vamos a ir extrayendo sectores que son las expansiones. Y por lo tanto tenemos que diseñar cómo hacer esa extracción. Entonces, yo estoy representando aquí la fase 1 que ya está excavada y quiero pasar a la fase 2. Entonces voy a diseñar expansiones en la fase 2. Entonces, esa podría ser una primera expansión. Las expansiones tienden a tener más o menos la forma de una media luna. Esa sería la expansión 1. Acá estoy diseñando la expansión 2. Ahí voy a diseñar la expansión 3 y aquí la expansión 4. Noten ustedes que yo diseñé la expansión 1 aquí y la expansión 2 al otro lado, donde no se molesten, porque estoy pensando que esta es la secuencia en que yo voy a ir haciendo las expansiones. Entonces, si yo diseñara la expansión 2 aquí detrás de la expansión 1, significa que tendría que sacar primero la expansión 1 para sacar la expansión 2. Pero en la realidad, cuando se trabaja, normalmente se está trabajando en más de una expansión a la vez. ¿Por qué? Para cumplir con los objetivos que recién comentábamos. Cumplir, por ejemplo, con lo que nos exige la planta. Puede que en esta expansión 1 yo tenga buen mineral, pero en poca cantidad, o mineral de muy alta ley, que lo puedo ir mezclando después con el de la expansión 2 para abastecer la planta. Trabajar con una sola expansión da poca flexibilidad. Entonces, normalmente cuando el rasgo está en operación, se trabaja con 2 o más expansiones a la vez. Entonces, por eso es que se diseñan de tal forma que no se entorpezcan las expansiones entre sí. Entonces, por eso diseñé expansión 1 aquí, expansión 2, expansión 3, expansión 4, expansión 5, acá está expansión 6, expansión 7, expansión 8, expansión 9 y expansión 10. Diseñé 10 expansiones aquí. Entonces, pueden haber muchos más. Aquí yo solamente diseñé estas expansiones. Además, esto está visto en planta. Cada una de estas expansiones puede empezar a distintas alturas y puede llegar hasta distintas profundidades. No todas llegan nacen del mismo banco ni mueren en el mismo banco. Pero es una forma de mostrar de manera simplificada cómo se va haciendo. Entonces, se diseñan estas expansiones y después hay que realizarlas. Entonces, imaginemos que es la fase 1 y ahí está la expansión 1. Esa expansión 1 puede durar bastante tiempo. Si yo vuelvo atrás y digo que el PIB final dura 40 años, vamos a poner aquí una cifra. Anotar. Voy a suponer aquí que el PIB final que yo diseñé me duraba 40 años. 40 años. Y voy a suponer que en este PIB voy a diseñar 8 expansiones.
8 expansiones. Y como yo quiero que las expansiones sean más o menos, fases, 8 fases. 8 bits intermedios. 8 fases. Como que yo quiero que las fases sean más o menos parecidas. Cada fase me va a durar ¿cuánto? Serían 40 años, serían 5 años cada fase. 5 años. Cinco años cada fase. Eso es lo que dura. Y como yo dentro de esta fase dije 10 expansiones, voy a suponer entonces cada fase tiene 10 expansiones. Con 10 expansiones. ¿Cuánto me dura cada expansión? Cada expansión me va a durar 5 años. 5 años son, por 12 son 60 meses. 6 meses cada una, más o menos, aproximadamente. Cada fase dura alrededor, le voy a poner, de 6 meses. Entonces voy a pensar que cada expansión me está durando unos 6 meses. Voy a borrar. Entonces, lo que sé es que cada expansión me dura 6 meses. Si bien es cierto, 6 meses es un tiempo bastante más corto que los 40 años que duraba el PIB final o que los 5 años que duraba cada fase, 6 meses también es un tiempo largo. Entonces, ¿cómo voy a lograr en 6 meses hacer esta fase? O sea, esta expansión. Esta expansión 1. Entonces, estas expansiones yo las voy haciendo a través de tronaduras. Entonces ahí estoy representando con cada uno de esos cuadritos, estoy representando tronaduras. Y llegué hasta 60. O sea, voy a tener 60 tronaduras para en los 6 meses hacer esta expansión. ¿Y cómo llegué a los 60 meses? O sea, ¿cómo llegué a las 60 tronaduras? Como cada expansión dura 6 meses, entonces van a ser 6 meses. Cada mes tiene 4 semanas. Y en la semana, en los rasgos se hacen del orden de 2 o 3 tronaduras semanales. No se hacen tronaduras todos los días. Entonces voy a pensar que semanalmente voy a hacer 2,5 tronaduras.
y esto me debería dar 60, por eso es que puse 60. 60 tronaduras. Entonces, yo diseño la expansión, pero la expansión después en la operación se va logrando a través de tronaduras que se van efectuando. Voy a borrar esto para que no me siga. Aquí le estoy mostrando una lámina, un poco antigua, del Rajo Chuquicamata. Aquí se está indicando una secuencia de ejecución de expansiones. Entonces, aquí en el cuadrito a la izquierda dice secuencia de lo 1 al 25, y aquí está el nombre de la expansión. Normalmente a las expansiones se le indica por un número y uno o dos letras que representan la orientación. Entonces la 1 a la 25 norte, la 2 37 este, la 3 32 este y así. Entonces, aquí se supone que están representadas estas expansiones. Entonces busquemos la expansión 25 norte. El norte está hacia arriba. Si nosotros buscamos la 25 norte, no está en ninguna parte. Busquemos la 37 este. Acá está el este. Tampoco está la 37 este. Busquemos la 3, 32 este. Aquí está la 32. Esta es la 32 este. El este está a la derecha. Norte hacia arriba, esta es la derecha. Entonces, 32 este. Y en la tercera, en la secuencia. Eso está indicando. Bueno, y si ustedes revisan, van a ver que hay varias que no están. Bueno, y las razones pueden ser varias. Una es que se hayan hecho, se hayan realizado ya. Pero la explicación más probable es que este corte, o esta vista en planta, está hecho al banco L3, que está a la cota 2463 en esa época. Y puede que las otras expansiones estén más arriba y no las considere el corte. ¿Ya? Eso es lo más probable que esté ocurriendo. Pero aquí uno puede ver, ¿no es cierto?, que se va a hacer esta expansión 3 y después se va a hacer esa 4. No aparece la 5 aquí, pero está la 6 aquí. Y la 7 está a este otro lado, ¿eh? Después que sacó la 4 y la 7, recién se va a sacar la 8. No aparece la 9, pero la 10 está acá. La 11 está allá. Entonces la idea es que cuando se trabaje en la mina, ¿cierto?, se pueda atacar más de una expansión a la vez. Aquí se muestran otras figuras también donde se indican distintas expansiones. Cada faena tiene su propia nomenclatura, pero normalmente tiene un numerito y alguna letra que fija la orientación o algún aspecto propio del yacimiento. Entonces esto corresponde a una fase distinta a esta otra, ¿eh? Entonces aquí se está trabajando incluso, se va a trabajar con dos fases, o con expansiones que están en fases distintas. Acá tenemos otras fases diseñadas,
Noten que hay de distintos tamaños, hay distintas profundidades. Normalmente las expansiones que están en la parte más profunda y a media altura son las que normalmente generan el mineral que va a ir a alimentar a la planta. Pero hay expansiones que se hacen en la parte superior, como podría ser esta, por ejemplo, que sirven para abrir el rajo, porque si nosotros queremos seguir profundizando, tenemos que echar esta pared hacia atrás. Entonces, van a haber expansiones en las cuales vamos a estar sacando mineral y con las cuales vamos a estar ganando plata, pero hay otras expansiones en las cuales, especialmente las que están en la parte superior, vamos a estar removiendo prácticamente puro estéril para poder tener acceso posteriormente a cotas inferiores donde hay mineral. Para diseñar una expansión hay que establecer algunos parámetros. Entonces, estos parámetros son el ancho de la expansión, el banco base, el largo de la expansión, el ángulo de talud que tiene la expansión, y cuando se va a trabajar estas expansiones también tiene que establecerse un desfase entre los frentes de trabajo. Vamos a tener que quedar hasta acá, ¿no, muchachos? Porque nos pilló la hora. Yo no quiero abusar de ustedes. Así que vamos a detener la grabación y vamos a quedar ahí cómo se diseña la expansión. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Ninguna, profe. Ya, bueno, entonces ya el próximo año vamos a tener que retomar esto con el diseño de la expansión. Entonces, como les decía, la expansión es la unidad básica de planificación. Uno pensaría que es la tronadura, pero la tronadura es la unidad de la operación, pero de planificación probablemente tal son las expansiones. Entonces, esta expansión tiene que cumplir con ciertos parámetros que son los que ahí se indican y que los vamos a ver ya en la próxima clase. Quedamos hasta ahí por ahora. Que lo pasen bien, que tengan un buen término de año y un mejor comienzo del año que se avecina. Que pasen un buen fin de año, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta este otro año entonces.